Reaparecemos en el gallinero de Velázquez con un tema de mucha actualidad. ¿Por qué el dólar es tan barato en Colombia? Seguramente usted ya vio el análisis ayer, esta mañana o hace una semana de algún experto de estos que salen con una corbata espectacular, Hermes, muy bien vestidos, engominados, un experto financiero que probablemente le ha dicho, hombre, eso se debe a todo este problema del estrecho de Hormuz, a la guerra de Gaza, a la actitud de los israelíes, a la guerra Rusia-Ucrania, al eclipse que se viene, a los efectos del terremoto, al hecho de que Trump haya engordado 10 kilos desde que llegó a la presidencia, en fin, le van a decir muchas cosas y en eso tienen toda la razón. O sea, eso es cierto, no voy a desmentirlos, porque este mundo está interrelacionado. Es imposible que lo económico no tenga que ver con lo político no tenga que ver con lo ambiental no tenga que ver con el narcotráfico, que el narcotráfico no tenga que ver con el fútbol. Todo está interrelacionado. Entonces, si el peso está poderoso y cada vez hay que entregar menos pesos a cambio del dólar, que era la moneda fuerte de otrora, todo eso tiene que ver. Hay otros expertos que aseguran, y esto con mucha más razón, que el peso está fuerte, o sea, que el dólar se ha devaluado mucho. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos quieren que el dólar se devalúe. Y mientras el dólar esté devaluado, mejora la competitividad de los productos estadounidenses en el mercado internacional. Y a los Estados Unidos les interesa que eso ocurra. Ahora, ¿cómo se devalúa el dólar? Pues hay muchas formas, o muchas no, en realidad hay dos formas principales. Una es bajando las tasas de interés de parte del Federal Reserve Bank de los Estados Unidos, que es como, por decirlo de alguna manera, para que usted entienda esto muy fácil, todo lo que voy a hablar, como el Banco de la República de Colombia. Pues dice, las tasas de interés bajan, entonces ya no hay mucho interés en invertir en dólares, entonces eso disminuye la presión de la demanda hacia los dólares y estos caen de precio. La otra forma es emitiendo dólares, la maquinita produzca y produzca y produzca dólares que no tienen pues obviamente un respaldo real, pero que la economía tiene un efecto importante en materia de inflación y propiamente de devaluación. O sea, eso es cierto, pero también es cierto que eso es una parte mínima. Yo le voy a explicar todo esto, por qué el dólar es barato en Colombia. Vaya, prepárese un café, no instantáneo, no instantáneo. En Colombia tenemos unos cafés espectaculares para que usted tome pasilla o tome cafés importados. Cuando vaya a comprar en un supermercado una bolsa de café, mire que diga café colombiano. Si no dice café colombiano es porque es importado y es un café barato. Vaya, prepare el café. Yo estoy tomándome un café de Jardín Antioquia. La taza es de Jardín Antioquia, ahí ven ustedes la iglesia y el parque. Lo espero para que empecemos con este tema. ¿Por qué el dólar es tan barato en Colombia? Para comenzar, un poco para ambientar todo este tema con algunos datos macroeconómicos, no se asuste que yo no lo voy a atosigar de muchas cifras y esto va a tener una explicación muy sencilla para que todos entendamos de qué se trata. Pero comencemos diciendo que la economía colombiana es relativamente fuerte, relativamente, porque el término relativamente después lo voy a destruir con otro. Tenemos un Producto Interno Bruto de 1.852 billones de pesos. A ver, ¿eso qué le dice a usted? Pues tenga en cuenta, por ejemplo, que Petro, cuando hablaba de una reforma tributaria, decía, necesitamos esta reforma tributaria para obtener unos recursos de 40 billones de pesos. Pues bueno, comparen esos 40 billones de pesos de una propuesta reforma tributaria de Petro o de Duque, porque todos hacen lo mismo, con los 1.852 billones.
que es el Producto Interno Bruto. ¿Qué es Producto Interno Bruto? Todo lo que produce el país. Lo que produce Doña Berta en empanadas, más lo que produce Producto Familia en servilleta, más lo que produce Nutresa en chocolate, más lo que es la venta de energía, la producción, todo lo que produce Colombia en bienes y servicios es el Producto Interno Bruto. Esa cifra que es importante si yo le digo lo siguiente, que entre el 35 y 40% de esa cifra es el valor de una cosa que se llama economía subterránea. Y el nombre es apropiado. Economía subterránea es que está por allá enterrada, no la vemos. ¿Y por qué no la vemos? Porque esa economía subterránea está compuesta de dos cosas. De lo ilegal, o sea, actividades para evitar pagar impuestos. Pero también ahí en lo subterráneo está una cosa que se llama la economía criminal. Y criminal, en eso sí somos buenos los colombianos. Criminal quiere decir eso, lo que dice la palabra, que es criminal, producto de el narcotráfico, los traquetos, la minería ilegal, ahí hay de todo. La corrupción, eso sí que es criminal. Criminal dejar morir a los niños de La Guajira por robarse los fondos destinados a mejorar su alimentación, su nutrición y demás, los robos a los comedores escolares, eso es criminal. El mismo contrabando es criminal. Esa economía subterránea, como les digo, se calcula que puede estar en un 45% su valor respecto al Producto Interno Bruto. O sea que la verdadera economía colombiana tiene un valor de 1.852 billones de pesos, más el 45% de esa suma, más, que corresponde a la economía subterránea. O sea que tendríamos un PIB extraordinariamente alto respecto al que tenemos actualmente. Nos ubicaría eso a la altura de dos países europeos como son Austria y Noruega. Seríamos tan ricos como en otros países. Estaríamos por encima, ligeramente por encima, de Emiratos Árabes y de Argentina, y apenas un poquito por debajo de Bélgica y de Suecia. Con esto lo que quiere decir es que Colombia es un país rico. Estamos llenos de plata. Lo que pasa es que hay una plata que es la que se ve y es la que se registra en todo, en las estadísticas y demás, pero que abajo estamos parados sobre una enorme riqueza que corresponde a dineros sucios, a dineros ilegales, a dineros criminales. Es una verdad de apuño. Por eso, cuando hablamos de por qué el dólar está tan barato, tenemos que partir de esta base. En buena parte porque Colombia es un país muy rico y tiene mucha plata para gastar y tiene muchos dólares que nos ingresan desde muy diversas fuentes que ya vamos a analizar muy brevemente. Decía que lo que vemos por encima, o sea, lo que es legal, que entre otras cosas, mucho de lo que es legal gracias a que lavamos dineros sucios, que ahora ya no son sucios, al no ser sucios, ya dejan de pertenecer a esa economía subterránea, han salido a flote y los vemos. Un Ferrari, ahí, en el parque de cualquier pueblo, parqueado al lado de un Renault 4 o de un Fiat o de un Zastava. El dueño de ese Ferrari no tiene que ser traqueto. Ahora, con toda seguridad, hay muchos traquetos con Ferraris, con mucho Ferrari, eso sí, no hay duda. Pero el Ferrari que usted está viendo ahí en ese pueblo al lado de un Renault 4, no necesariamente es su propietario un traqueto.
pero sí es muy probable que ese propietario del carro haya obtenido unos ingresos muy berracos que le permitieron comprar el carro gracias a que le vendió una finca que no valía mucho hace 20 años, hoy por mucho dinero a un traqueto. ¿Por qué no? O de pronto ese traqueto, hombre, montó un lavadero de activos con una empresita de zapatos y el señor tenía una fábrica de zapatos y simplemente llegó el traqueto y le dijo, hombre, mira, ¿vos cuántos zapatos produces? Ah, yo produzco 1000 pares diarios. Bueno, estoy exagerando, es un buen pensar. 1000 pares semanales. Bueno, hagamos una cosa, yo te compro los 1000 pares que saqué semanalmente, pero solo me los vendes a mí. eh, y te voy a seguir comprando a vos, a este precio. ¿Cuánto valen los zapatos? Los zapatos, yo no sé, patrón, lo que usted me queda, bueno, te va a comprar parte de zapatos a 200.000 pesos, pues me lo vendes solo a mí. Y el traqueto entonces monta una empresa, zapatos, Italian Shoes, y monta una empresa de lavado de activos y hoy empieza con una empresita y mañana tiene 500 empresas vendedoras de zapatos Italian Shoes. Eso es. ¿Qué hay en esa riqueza sucia? Eso, repito, sucia porque está en el subsuelo, pero que emergiendo y ya llega a la superficie y ahí ya se ve limpia, pero es sucia. Hombre, la corrupción en Colombia se estima que puede tener un valor de 80 billones de pesos anuales. Eh, Se dice que la cocaína puede ser de 63 billones de pesos anuales. Yo creo que esa cifra no es real, porque se dice que, bueno, que más o menos las exportaciones colombianas de cocaína son de 15.000 millones de dólares, eh, y que, pero el mercado mundial es de 150.000 millones de dólares, o sea que estaríamos obteniendo como ingreso solo el 10% de lo que realmente genera ese negocio en el mundo. Y yo no creo que el Clan del Golfo y esta gente, pues el Clan del Golfo es la mayor multinacional colombiana, es la mayor empresa exportadora colombiana. Yo no creo que ellos solo participen con el 10%. Se dice que el Clan del Golfo es una especie de intermediarios en lo interno entre el cocalero, o sea, el productor, el que la siembra, laboratorios, que además el clan también posee laboratorios, el transporte, la distribución hacia otros países. Eh, pero yo me atrevo a pensar que si son tan exitosos en esta primera parte, pues deben serlo también en la distribución internacional. Siendo así, válida esta especulación mía, que no me atrevo a decir que lo sea, pero me atrevo sí a pensar que eso es posible, pues hombre, los ingresos de Colombia no serían de 15.000 millones de dólares por exportación de cocaína, y por qué no, podrían ser de 20, 30 o 40.000 millones de dólares, cualquier cifra. De todas maneras, digamos que esta cifra de 63 billones que algunos dicen que es real, pues aceptémoslo como cierta. Eh, el contrato de Colombia es de 10.000 millones de dólares al año. De todas maneras, a mí me sorprende una cosa, la precisión con que medimos las actividades ilegales en Colombia. Yo recuerdo algún gremio hace algunos años que decía, hombre, el contrabando de reses hacia Venezuela es de 2.132.433 reses. Comisión para contarlas. Y si hay alguien contándolas, porque no le dijo al gobierno, a las autoridades para detenerlas. Hay una cifra que no podemos descartar. 13.000 millones de dólares fueron las remesas de colombianos en el exterior el año pasado. Y yo quiero felicitar a los colombianos, qué capacidad de ahorro la que tienen. Uno piensa que los colombianos se van al exterior y que les toca pasar trabajos, pero estos son, por colombiano, un ahorro al año de 2.000 y pico de dólares.
eso es platica. Pues todos los colombianos ahorrarían en el exterior $2.600, si no estoy mal. Eh, en eso de las remesas, ahí hay mucha historia. Yo creo que muy buena parte de esas remesas entra legalmente, pero también muy fácilmente, pues, deme la cédula y yo le voy a girar $1.000 desde San Francisco a alguien, pues, que viva aquí en Colombia. Solo con la cédula, eso se presta. El esquema, el sistema de remesa de Colombia se presta para que haya mucha transferencia de dinero de un país a otro de manera ilegal. En los últimos 10 años, las exportaciones de oro han sumado más o menos unos 24.000 millones de dólares. Y ese tema de la minería ilegal, ese es un tema complicado. Aquí hubo una época en que el Banco de la República manejaba el monopolio del oro, y lástima pues que eso ya no se ve. Debería regresarse a ese sistema para evitar pues, lo que está ocurriendo, como ha ocurrido también en Colombia con las esmeraldas, oro. Esa minería ilegal, esa participa en muy buena parte en esa economía subterránea. Pero no hemos terminado. Entre 10.000 y 100.000 millones de dólares se gasta en compra de votos en Colombia para elecciones locales. Y para las nacionales, que es Congreso y Presidencia, se calcula que esta cifra puede estar entre 100.000 y 300.000 millones de pesos. Horrible, horrible. 300.000 millones de pesos, cuando ahora en las pasadas elecciones se reportaron 84.000 millones de pesos como los recursos recibidos por las diferentes campañas. Colombia está inundada de plata. Y por eso el dólar está barato. ¿Que la devaluación del dólar a nivel global incide? Sí, pero no tanto. Que las guerras, que la barriga de Trump, todo esto sí, eso incide, pero el dólar está barato en Colombia es porque estamos llenos de plata. Estamos inundados de plata. No solamente tenemos una enorme área cultivada en hectáreas de coca en Colombia, sino que la productividad ha aumentado vertiginosamente. Un país cocalero, eso hay que aceptarlo. Cuando la plata ingresa es economía subterránea, pero la plata se va lavando, lavandería, somos la gran lavandería real, esa plática se va lavando. En la medida en que se lava, va apareciendo en la superficie, ya ese dinero lavadito ya se va para actividades legales y termina en inversiones y demás. Eso es así, eso es real. Y Colombia en eso es campeón mundial. ¿Y en qué actividades se lava ese dinero sucio? Hombre, en todo, en todo. Las remesas, ahí hay plata de dinero sucio. En su facturación, sobrefacturación de exportaciones e importaciones, ambas se prestan para eso. El tema del contrabando, restaurantes, bares, discotecas, tiendas de ropa, San Andresitos y El Hueco, en obras de arte, en parqueadero, en lavandería, en gimnasio, en barbería, en construcción, negocio inmobiliario, en ganadería, en agricultura, en minería ilegal, en juegos de azar, casinos, en fútbol, en política, en compra de votos, en actividades religiosas incluso. Las casas de cambio, algunas se prestan para esto, transporte y logística, en servicios profesionales y consultoría, en criptomonedas, en todo, en influencer, en corrupción. Todas esas actividades son frágiles frente a la recepción de capitales socios. El que quiera lavar dinero encuentra la forma de hacerlo en Colombia sin ningún problema. Ahora, yo digo, bares, pues no todos los bares, obviamente, influencers, no todos los influencers, pero así como hay un influencer decente, hay uno sucio, así como hay un barbero que sí es barbero y ejerce con mucho cuidado su profesión, pues hay unos barberos que se prestan para eso. Crecimiento de grandes cadenas de restaurantes y comida,
También eso va surgiendo de esa manera. Eso se llama lavado de activos. Y entonces, haciendo como resúmenes en la medida en que voy hablando del tema, digamos que entran dinero socio, miles de millones de dólares entran a Colombia. Esos dólares hay que lavarlos porque son dineros sucios. Y al lavarlos, se lavan ¿cómo? Pues hay un proceso que determina cómo se cumple el lavado de activos. Primero hay que colocar esos recursos, después hay que estratificarlos y después integrarlos. O sea, primero yo recibo ese dinero sucio, lo limpio, ya ese billete, digamos, que tengo ya es limpio. Con ese billete puedo abrir una cuenta bancaria y después, en la medida en que soy importante ante una entidad financiera, pues ya puedo hacer inversiones, puedo hacer compras. Eso es lo que ocurre en Colombia. Estamos podridos de plata por todo lado, por todo lado. Entonces, si Trump enflaquece, si el dólar se revalúa y adquiere fuerza, si el estrecho de Hormuz deja de ser tan estrecho, Irán permite que circulen los barcos sin problemas y demás, y si dejamos de pelear y acabamos con las guerras y todas las cosas, siempre el dólar será barato en Colombia. O lo único que podría llevar a un crecimiento grande del dólar fue lo que ya vimos en el pasado. ¿Recuerdan ustedes cuando Petro ya se visualizaba como el nuevo presidente de Colombia, o cuando ganó la presidencia colombiana? Hubo mucha gente, muchos en Colombia, que compraron dólares a lo que fuera. Y el dólar subió. Y hubo gente que entiendo, compró dólares a 4.500 pesos. Y hoy está a 3.000. Mire el porcentaje de fortunas que desaparecieron en Colombia, precisamente por esa especulación que hubo, porque Petro iba a expropiar tierra, porque Colombia se iba a volver una Cuba. Curiosamente, eso no ocurrió ahora con Cepeda, y me lleva a pensar, hombre, Cepeda no se visualizaba con los mismos riesgos y temores. No había para muchas personas el riesgo de que Cepeda expropiara, de que Cepeda convirtiera a Colombia en otra Cuba. Pero el dólar se mantuvo, el dólar siguió barato. Y entonces no hubo temor y no hubo gente que salió a comprar dólar a lo que fuera. O la cantidad de dólares muy grande. Es probable que eso haya ocurrido, pero ni eso movió hacia arriba la cotización del dólar en nuestro país. Esto que les estoy diciendo es un resumen de un trabajo muy amplio que realicé sobre el tema. ¿Por qué el dólar es barato en Colombia? Definitivamente, concluyo con esto, porque somos millonarios, estamos llenos de plata. Que sea mal distribuida es otra cosa. Que haya una inequidad social es otra. Que la pobreza, si haya reducido, siga estando en niveles inaceptables, esa es otra. Pero estamos podridos de plata, llenos de plata. Entonces no hay problema que una hamburguesa en un restaurante colombiano cueste 80.000 pesos, 100.000 pesos. No hay problema. Carnes en Medellín, restaurantes que te venden carnes de 800.000 pesos el plato. No hay problema. Somos un país rico. Estamos para eso, para gastar, porque la tenemos. Yo no tengo plata para gastar. Tal vez usted tampoco. Pero hay mucha gente en Colombia que está con mucha plata y gastando mucha plata porque la tiene. Sería bueno entonces simplemente que el país se sincere con su realidad económica. La realidad económica es esa, que nuestro Producto Interno Bruto no es el de 1.860 y pico de billones de pesos, sino que es mucho más,
porque la economía subterránea participa sobre la cifra legal con un 40% adicional, 45% adicional, si no es mucho más que eso. Muchas gracias.